Mi proyecto se llama La Voz de la Diáspora Venezolana y consiste en la construcción de mecanismos organizativos, tanto dentro de la diáspora como dentro del país, para aprovechar ese inmenso potencial humano que hoy constituye las reservas internacionales del país y que se encuentran fuera de Venezuela, en este momento cerca de 4 millones de venezolanos. Las líneas principales del proyecto La Voz de la Diáspora Venezolana son, en primer lugar, la creación del observatorio para hacer un seguimiento tanto cuantitativo como cualitativo y organizativo de la diáspora en el mundo, con el propósito de crear el otro componente, que es la plataforma, que es el mecanismo que articula a la diáspora y sus organizaciones con las diásporas que se han creado en Venezuela en el sector privado, en universidades, en gremios empresariales y profesionales, en academias, con el propósito de aprovechar ese inmenso potencial que hoy se encuentra en la diáspora, en sus redes, en los nuevos contactos empresariales e institucionales que la diáspora tiene en el mundo. Esas son las líneas fundamentales de trabajo con las que estamos desarrollando el proyecto de la diáspora. El impacto que el proyecto La Voz de la Diáspora Venezolana ha tenido se expresa en distintos resultados. En el plano editorial se ha editado en segunda edición el estudio La Voz de la Diáspora ampliado con todos los resultados del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 2-3 años. Ha habido además publicaciones en otros idiomas con el tema de la diáspora. Se ha multiplicado la difusión del tema de la diáspora venezolana, por ejemplo, en el Migration Policy Institute. Luego ha habido efectos con la creación del programa de radio del espacio dedicado a la diáspora, una hora semanal en la emisora más antigua de Venezuela. Se han fortalecido las organizaciones existentes en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Hemos desarrollado una serie de proyectos en distintas áreas. Igual en Venezuela estamos desarrollando y se sigue ampliando el número de organizaciones que están iniciando proyectos para relacionarse con la diáspora. Se han establecido acuerdos internacionales en áreas como las de la salud, la medicina. En el plano político ha servido para denunciar el tema de Venezuela, la situación de la tragedia humana que vive el país y además actividades relacionadas con la diáspora en Latinoamérica. Recientemente estuvimos en Colombia con las organizaciones del Estado colombiano, más las organizaciones internacionales que tienen que ver con la migración. Hay una presencia internacional muy importante del proyecto de la diáspora y además se adelantan ruedas de negocios y de acuerdos bilaterales con empresarios e instituciones en todo el mundo apoyados por y con el trabajo de la diáspora.